Bienvenido a esta nueva edición y la última de esta temporada de La Mesa. Invitado de hoy, una persona que ya ha estado en casa un par de veces, Rodrigo Wagner. Rodrigo es economista, profesor de la Universidad de Chile. ¿Tú también das clases en Estados Unidos todavía o solamente tenés una...? No, ahora ya estoy 100% acá, hace un par de años. Doctorado en Harvard y está acá porque, bueno, Rodrigo lo hemos tenido antes porque se enfoca en temas de productividad, para simplificarlo, se enfoca en cosas un poco más complicadas. Fue asesor del estudio final de la Comisión de Productividad de la presidenta Bachelet, que estuvo presidida por Joseph Ramos, acaba de sacar un paper, me carga la palabra, pero no sé, un ensayo, un estudio que también se publicó en Estados Unidos, así para simplificarlo también un poco, mide cómo es el impacto que tiene el precio a mediano y largo plazo de commodities, en el caso de Chile el precio del cobre, para las decisiones de inversión de la minería y como la minería es tan importante en Chile, es de la inversión en general, donde hemos tenido una crisis de inversión. Gracias por venir y disculpa la introducción tan larga, hay que explicar un poco, Rodrigo. Bueno, muchas gracias por la invitación, aquí estamos. Rodrigo, tú has sido uno de los pocos, o lo menos de los pocos, que ha sido vociferante, que ha hecho un punto de tratar de sacar al debate político-económico de lo que yo llamo la posverdad que llegó a Chile, del tema de la inversión. Nosotros hemos usado algunos de tus research y de los puntos que tú has hecho, incluso creo que lo conversamos en la última vez que estuviste acá en el programa, hace creo que un año, de que si uno mira el patrón de inversión de los últimos 4 o 5 años, cuando el superciclo de los commodities realmente empezó a sentirse en Chile, tú ves el patrón del desplome de la inversión, es muy similar a lo que pasaba en otros países que también son muy dependientes de los commodities para su inversión y crecimiento, y son países como Australia, Canadá, Perú, y que esos países no han tenido la crispación que han generado las reformas de este gobierno, que más allá son buenas y malas para otra cosa, entonces que hay que quitarle. Y un poco lo que ha tratado de hacer el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, este último año, que bueno, podemos estar en desacuerdo en muchas cosas, pero no ideologicemos nuestros argumentos económicos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con la inversión? Y ahondo un poco más por la última, tú dijiste el ejemplo de Australia, que siempre tú lo usas como ejemplo para comparar a Chile. Bueno, la inversión se ha ido frenando en todos los países exportadores de commodity y es muy importante ir separando un poquito tipos de países y todo. Nosotros somos un país que tiene proyectos lentos, cobre, bosque, fruta, son proyectos que demoran años, no es que inviertas hoy y el próximo año esto está funcionando, digamos, es como plantar nogales, ¿cierto? Te demoras varios años en que resulte y tú estás por un lado mirando las expectativas de largo plazo del precio de los commodities para invertir y por otro lado hay un tiempo en el cual tú te puedes demorar. Esas son industrias donde la inversión va a depender, sobre todo en el caso de Chile, de algunos proyectos grandes que te tiran la inversión. Esos se apretaron bastante a partir de, yo te diría, febrero del 2013 y al mismo tiempo donde se empiezan a apretar lentamente esos proyectos, uno ve el espejo, uno ve correcciones importantes en la bolsa. Hubo una corrección importante en la bolsa chilena que inicia en ese momento. Alguna gente le echó la culpa al aterrizaje a la campaña de Michelle Bachelet, pero también cae la bolsa de Perú con una corrección bastante importante en esa misma época. Lo que vemos en todos los países exportadores de commodities más lentos de producir, no necesariamente petróleo, más comparables a nosotros, y que se atrasó bastante la inversión. Y era porque hubo un cambio en la expectativa del precio de largo plazo, por ejemplo, del cobre. Eso vemos que ahora se está empezando a revertir y que está empezando a mejorar, pero es importante que la gente cuando hace proyecciones de esto no mire que el cobre subió 5% de ayer a hoy o 3% de ayer a hoy y empiece a pensar de que esto nos va a hacer un salto a la inversión. Lo que mostramos en este estudio con mi colega Erwin Hansen de la Universidad de Chile es que en el fondo la minera responde a las señales de rentabilidad de largo plazo.
no a las señales de que saltó el cobre un día. Los contratos del cobre un día ya están arreglados, los proyectos de cobre hoy día están totalmente arreglados y cerrados. Los proyectos de inversión que van a tirar la economía chilena, que nos van a, entre comillas, sacar del hoyo, tienen que ver con las expectativas de largo plazo, que están mejorando un poco, pero no es obvio. Y las expectativas de largo plazo, uno puede ver el reporte de expectativas para el año 2025, más o menos del Banco Mundial, te colocan un poquito por debajo de los $3, 2,7, 2,8, qué sé yo, que son bastante mejores las que veíamos hace un par de años, y yo creo que puede haber un aumento de la inversión. Pero en todos los países, y uno ve el reporte del Banco Mundial, todos los países, el reporte del Banco Mundial enero 2017 es claro, hay una demora, una caída importante de la inversión en todos los países exportadores de commodities, no somos la excepción. Nadie, como tú partiste, nadie dice de que las actitudes del gobierno no hayan amplificado las actitudes de este ciclo o el pesimismo de este ciclo, pero esto afecta a todos. Para que tú sepas, las acciones del Falabella, las acciones de todo el retail, dependen al mismo tiempo del ciclo de actividad económica y que a su vez estuvo tirado por el ciclo de inversión. Entonces no es solo una cosa, digamos, del sector minero, 6 puntos del PIB, 8 puntos del PIB, 10 puntos del PIB, no, es algo que te tira vía relaciones de insumo-producto a todo el resto de la economía. Tú en el estudio de ustedes también miran el efecto que esto tiene, que ya es más financiero, en cómo manejan sus cajas estas grandes empresas. ¿Cuáles son, en simple, no tan académico, cuál es el impacto en la vida real en una empresa y cómo toma esas decisiones? Bueno, tres cosas. Lo primero es que una empresa, cuando sabe que tiene que hacer proyectos de largo plazo, un túnel subterráneo, no es algo que se haga del día a la noche. Tú sabes que vas a tener desembolsos de CAPEX, de gastos financieros por varios años, y tú no los puedes hacer, muchos de esos no los puedes hacer hoy. Entonces, ¿qué hacen las firmas cuando saben que tienen un poquito de exceso de rentabilidad este año? Por ejemplo, porque el precio spot del cobre estuvo un poquito más alto de lo que ellos esperan. Lo que hacen es que varias tienden a guardar algo de caja, preparándose para el futuro. Y uno diría, ¿por qué? Si las empresas en el fondo tienen acceso a mercados internacionales de bonos, sí, pero todos sabemos que muchas veces estos mercados, cuando más necesitas invertir, no siempre te prestan. Y por otro lado, la estructura de las empresas de cobre también es muy importante. Por ejemplo, mira, la misma BHP, o sea, la misma Minera Escondida, que es una gran minera acá en Chile, no está completamente financieramente integrada con BHP Billiton. ¿Por qué? Porque es un joint venture. Entonces, los socios de la empresa local no quieren mover plata directamente al headquarter en Australia, porque bueno, porque hay socios japoneses que velan porque la filial de acá, que no es una filial, sino que es un joint venture donde tiene socios de otros países. Claro. Eso hace que los números y la caja y todos los indicadores de Escondida no sean simplemente los de una filial, sino que hay intereses, hay un pequeño choque de intereses, que a todo esto no es tan malo para una economía como Chile, porque nosotros como Estado les queremos cobrar impuestos, queremos que los precios de transferencia que cobran no sean algo tan oscuro como lo que pasaba con Disputada de Las Condes en su momento, ya hace más de 15 años. Entonces para eso nos conviene que haya joint venture que inviertan acá. Porque transparenta los precios. Transparenta, o por lo menos un poco. Uno nunca sabe lo que pasa atrás, pero transparenta un poco los precios. Entonces, hay una serie de factores entre expectativas de restricciones financieras a futuro y estos joint ventures que hacen que las empresas traten de guardar un poquito de caja. Aparte hay una razón, esa caja no sabemos dónde está, pero hay una razón tributaria también para que eso sea así. Muy en simple para la gente que nos está viendo. Cuando una empresa genera $100 de utilidades, tiene que pagar impuestos, pongámosle impuesto corporativo por 20% en Chile, le quedan 80, ¿cierto? Sí. Eso los tiene que pagar al tiro, entonces les quedan 80. Ahora, esos 80, la empresa tiene dos alternativas. Uno, llevarse la plata al tiro, en cuyo caso tiene que pagar un 15% adicional para llegar al 35, ¿cierto? Claro. Pagó 20, 15% adicional y se quedaría con 65, que se puede llevar de vuelta a su cuartel general. Pero resulta que si lo guarda acá en caja o en algún instrumento líquido, por lo menos en la hoja de balance, se queda con 80 y los vuelve a reinvertir. Y recién cuando se quieran llevar la plata a futuro, ahí retiran el 15% adicional. Claro. Entonces, para un gerente de finanzas
es mucho más, lo que no quiere hacer es llevarse 65 para después volver a invertir. Es mucho mejor guardar 80 aquí. Es como un mini food. Es como equivalente como un mini food para los que están. Oye, y esa decisión puede haber sido porque, tomando un tema que estuvo en la coyuntura, que está en la coyuntura, pero que fue fuerte hace 2 semanas, la decisión definitiva de que el grupo Luxich, de Antofagasta Minerals en particular, se salía del proyecto Alto Maipo, porque el sobrecosto no de inversión, más allá del costo mediático que les significaba a los Luxich, por lo que son acá ser minoritarios con un proyecto que es tan polémico, y que sobrecosto significaba para ellos tratar de encontrar 40% de 450 millones de dólares, eran como 200 millones de dólares más, y lo que ellos decían es que, mira, nosotros la plata la tenemos que invertir en minería, yo no quiero estar invirtiendo en un proyecto que somos minoritarios, que tiene sobrecosto, y una electricidad que ya estamos comprometidos por estos acuerdos del PPA, a un costo que, claro, cuando se hizo el contrato y cuando entraron, el costo de la energía era mucho más alto, había una crisis energética, y que ahora, entre la desaceleración y la irrupción fuerte y rápida de las energías renovables en Chile, ha bajado el precio spot de una manera tremenda. Entonces puede ser eso parte de las decisiones, diciendo, oye, la plata nuestra que tenemos es para la minería, no deberíamos estar metiéndola acá. Bueno, está la idea. Yo, digamos, no estoy en el board de Quiñenco ni de Antofagasta, pero algo que uno entiende es, cuando ellos se metieron en el proyecto había 2 supuestos claros. Uno, de que la electricidad era central para producir minería. Era mucho más importante asegurar electricidad que comprar un camión nuevo, no sé, algo así. Era un insumo esencial. Eso cambió, y cambia las decisiones estratégicas. Segundo supuesto clave que yo creo que cambió es que todos los grupos económicos grandes, hasta hace un par de años atrás, tenían ventajas comparativas para ejecutar proyectos donde ellos tuvieran ventaja comparativa en relaciones entre el gobierno y las empresas, ¿cierto? Eran capaces de coordinar. Tener grupos económicos en un país, en la India, en otros lados, te ayuda a coordinar proyectos nuevos y grandes. Y ellos tenían expertise en eso, entonces es natural que se quieran meter. ¿Qué ha pasado? Aunque eran minoritarios, ellos en general invierten en mayoritarios. ¿Qué es lo que yo veo que pasó? Bueno, es que naturalmente la capacidad de coordinar proyectos grandes y nuevos de grupos económicos, vía una relación razonable con el gobierno, se ha deteriorado de una manera enorme, casi llevando el péndulo a un extremo contrario y extremo. Yo creo que eso se va a devolver un poco. Es importante de que los países tengan emprendedores grandes con acceso a capital que puedan coordinar proyectos nuevos. Tata en India, digamos, no, sin esto es muy difícil hacer partir proyectos grandes, excepto en infraestructura o otras cosas. ¿Y qué pasa? Con la crisis de confianza entre dinero y política, ahora los dos grupos están tratando de alejarse mucho el uno del otro, la opinión pública sobre reacciona a cualquier cosa. A mí me parece importante de que para el crecimiento del país también se ordene un poco y vayamos construyendo relaciones de largo plazo positivas entre grupos económicos y el gobierno, pero al mismo tiempo dejando claro dónde están los conflictos de interés y tratando de lograr que en cosas win-win se coopere. Lo curioso es que el grupo Luxich, que ha sido bien vapuleado en estos años, merecido y merecidamente, no, la gente tendrá su propia opinión, pero el caso Cabal, no, pero es el único de los grandes grupos chilenos que ha invertido en Chile. Se gastaron 1.000 millones en la mitad de Saldívar, Alto Maipo entraron, CCU está haciendo una nueva planta, están gastando plata en Chile versus otro de los grandes grupos chilenos que están invirtiendo afuera. Eso a mí me parece tremendamente importante. Hubo un estudio, digamos que es como un hermano del estudio sobre financiero de mineras que presentamos, que publicamos ahora, pero que es un estudio más a nivel macro sobre la cuenta corriente en Chile, y justamente uno de los puntos que hicimos, lo presentamos en el Fondo Monetario, es lo importante que es tener emprendedores grandes o empresas grandes que tengan una mayor propensión a invertir en el país. El hecho de que alguien sea del país o no sea del país, para mí no es tan importante como que si la empresa, la luca extra que genera, es más probable que la invierta en Chile o no. Los empresarios que hacen eso merecen más atención que los empresarios que no. Por ejemplo, si tú tienes un proyecto minero internacional cuyos dueños son internacionales, pero que por una secuencia de proyectos que se dan en minería van a seguir invirtiendo en el país, a mí me parece que eso es valioso,
Muy distinto a alguien que ya hizo su gran negocio, hizo las lucas, vende acá y genera, digamos, un Cerro Plata que lo tiene estacionado en Nueva York, en alguna parte. Ese tipo, del punto de vista del crecimiento del país futuro, en realidad me da lo mismo. Importa que haya empresarios que inviertan en Chile, que crean en el largo plazo. Lo que pasa es que uno de los argumentos que hacen es que, como somos relativamente, no somos tan chicos como decimos, ¿no? Tenemos 17 millones y una economía de 200 billones, etcétera, pero es que claro, como está tan concentrada, que los 4, 5, 6 grupos grandes, en general, se les acaba las áreas donde invertir. El empresario chileno exitoso y todo es un poco rentista, no se mete mucho. O sea, tú piensas que hasta el año pasado ninguno de los grandes proyectos de energía renovable de Chile era de chilenos, eran todos extranjeros, y tipo aventureros. No estoy hablando de las grandes multinacionales como Gener o Engie, o Enel que estaban, sino que 5 o 6 tipos que juntaron financiamiento, vinieron, y acá en Chile hay pocos de eso, y Colbún recién se metió tarde. Pero, a ver, mira, tenemos muchos modelos de negocio. Uno revisa la bolsa en Chile, tenemos la bolsa, no son startups, digamos, creadas en los últimos 10 años, son empresas maduras y cuyo gran crecimiento viene, una propuesta de valor de los 80 y 90. Que es agarrarte en todo lo que no es exportable, utilities, en el fondo electricidad, agua, retail y demás, es agarrar modelos exitosos de Estados Unidos o de otros lados, implantarlos acá, hacerlos funcionar. Walmart, líder de IS, lo que fue es traer un modelo de negocio grande, montarlo acá. Muchos bancos se modernizaron, hicieron cosas así, utilities, generación de electricidad, pero en todos esos negocios el tamaño del mercado está topado por el tamaño de la economía chilena. Y por otro lado, la operación de muchos de esos negocios, cuando ya están maduros, la escala de operación eficiente no es la escala de un país como el nuestro, es chico, ni el sector financiero, ni el sector utilities, ni el sector retail. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, o se lo vendes a una multinacional que opera algo más grande o te empiezas a expandir en otros lados. En el caso de Falabella, Cencosud se expanden en otros lados y eso es natural. Igual que si fuéramos un estado de 250 billones de PIB en Estados Unidos, donde la estrategia óptima no es que un negocio maduro lo operen empresarios de ese estado de Estados Unidos, sino que lo operan de otro estado de Estados Unidos. Y en el fondo nosotros vivimos en un mega país que se llama Latinoamérica ex Brasil, quizás ex México, no sabemos, y vivimos ahí y las inversiones van a estar dadas por eso. Ahora, uno quiere que, yo creo que hay gente que ha ganado mucha plata en los 80, 90, con ciertos modelos de negocio, uno no puede llegar y decirle, oye, tú fuiste totalmente rentista. No, generaron valor, fue súper valioso. Lo que pasa es que el proyecto nuevo para crecer en Chile es muy distinto a expandir y hacer una nueva sala de supermercado o shopping mall en Colombia. Sí, pero ¿cierto? mira, o sea, sin entrar tanto en detalle, porque lamentablemente pasa rápido el tiempo, pero Argentina, que macroeconómicamente lleva 20, 25 años con algunos periodos no brillantes, pero no desastre, pero en general desastroso, no ha generado mucho más startups grandes, mercadolibre.com, patagonia.com como BBVA, bancos pequeños, Mercado Libre, entonces tienen una, quizás porque no tienen lo fácil que es el mundo del rentista para usar, pero se generan y han creado empresas que se convierten pues líderes no de América Latina, pero mucho más de la tecnología del conocimiento. Tú sacas el sector financiero en Chile, que es efectivamente adaptó lo mejor de afuera, pero está globalizado, es eficiente y exporta servicios, y el retail, que también adoptó un modelo americano, lo hizo muy bien y pudo convertirse en gigante de América Latina. El resto somos extractivos, somos no el cobre, no el salmón, la fruta y el vino, ¿no? Para citar el ejemplo de tu colega o jefe, no sé lo que era, Oscar Landarreche, está en la FEN. Claro, tú agarras un producto, lo sacas, lo aplastas, lo muelas y lo mandas para afuera, ¿no? Entonces queda poco en lo que se llama la economía del conocimiento. Y quiero aprovechar eso para estar un poco, como fuiste asesor de la Comisión de Productividad, apunta un poco a eso. O sea, bueno, de partida, tenemos una ventaja comparativa natural en ciertas industrias y eso está ahí. Ahora,
¿Cómo se construyen sobre eso? Hay un montón de innovaciones en extraer cobre, o sea, hay un montón de proyectos mineros. Recoger cobre no es agarrar, digamos, una piedra y recogerla como era recoger salitre digamos, hace 150 años. Sí. El tema es cómo lo traes, cómo lo industrializas y todo. Lo mismo, la fruta no era llegar y salir, necesitas toda una infraestructura para lograrlo y todo. Pero resulta que estamos atrapados en un sector donde no es tan fácil integrarse a otras a cadenas globales de valor. Parte de eso se explica por donde efectivamente por el tipo de cosas que exportamos, y parte se explica porque hay muy poca gente en el rincón del mundo donde vivimos. Sí. Si tú haces un círculo alrededor de Santiago de 2.000 kilómetros, tú te encuentras que hay solamente 2% del PIB mundial, a diferencia de otros países donde tú tienes 20% del PIB mundial en el hemisferio norte. Y más encima, nosotros hacemos brutalmente muy poco negocio con Argentina. En parte, y tengo otra investigación sobre eso, es porque tenemos problemas de hacer cumplir contratos. Nosotros deberíamos, las empresas chilenas, si esto fuera Europa, nosotros deberíamos tener muchos contratos con empresas en Mendoza, empresas en Córdoba, partes y piezas, para ser competitivos y competirle a los chinos en algunos productos, no en muchos. Pero la verdad es que no tenemos, en parte porque cuesta. Un mercado natural vendernos a nosotros también. Sí, pero aparte tenemos no solo un mercado natural, sino que mucho de lo que se produce, y es ahí donde Donald Trump está equivocado en sus propuestas económicas, tienen que ver con cadenas globales de valor, o por lo menos cadenas regionales de valor, donde cada empresa se enfoca en partes y piezas de algo, y después tú construyes, el iPhone, digamos, no se construye en China, el 90% del valor de un iPhone no se genera en China. Okay. Lo mismo acá, uno debería tener un montón de provisión de partes y piezas que en el fondo no ocurre, somos menos competitivos. O sea, en general, no solo es una cosa de mentalidad o de empresario rentista, o como se ha querido decir, tenemos problemas para integrarnos, para generar cadenas de valor adicionales en un mundo complejo donde en una cadenita tú te especializas en una cosa. Hoy ya no es como antes donde tú dices voy a producir autos, tú puedes producir, digamos, caja de cambio. Y en cajas de cambio somos competitivos, curiosamente. Y fíjate, te pongo el caso, ¿por qué somos competitivos? Tenemos una planta que hace bastante negocio con los argentinos. ¿Pero por qué pueden hacer negocio con los argentinos y el resto no? Bueno, porque la planta, la dueña de la planta es una multinacional que se llama Renault, tiene una planta ahí en los Andes y hace negocio con las filiales de Renault en Argentina. Entonces, adentro de la empresa cumplen los contratos, no tienen problemas, no tienen problemas de pago, cosa que sí tenemos. Yo creo que hay una parte de una, entre comillas, política industrial para Chile, incluye normalizar relaciones comerciales con Argentina, no a nivel de aranceles y esas cosas de gobierno, sino que a nivel de hacer cumplir contratos entre bordes. Por ejemplo, planteamos una propuesta de tener una especie de cámara, quien dijera chileno-mendocina, chileno-cordobesa, con arbitraje rápido para hacer cumplir contratos comerciales simples entre países. En la medida que podamos hacer eso y nos integremos en la práctica, en las cadenas de valor, podemos avanzar en esa línea. Oye, podemos hablar si quieres más de productividad, si quieres más adelante. Se pasó rápido el tiempo, me están haciendo señas. Quiero hablar un poco de tu rol en la comisión de asesora y una de tus propuestas que lo hablamos antes de entrar a grabar el programa, que es que es un año eleccionario. Por primera vez en mucho tiempo el tema de crecimiento se convirtió en un flanco político para el gobierno actual o la nueva mayoría o Frente Amplio, lo que sea que represente la coalición de centro-izquierda que ha gobernado en su mayoría, y contra un expresidente que es lo más probable que sea la carta de la centro-derecha, sin el crecimiento. ¿Tú piensas que el gobierno que venga va a tener que tener un plan, el que gane, ya con un plan muy concreto, no solo en continuar las propuestas de productividad que la Comisión ha hecho y que en general han tenido buena acogida, pero se han perdido un poco con el ruido político de los otros temas? Y segundo, porque por primera vez el crecimiento en Chile, por razones que ya se han hablado mucho incluso en este programa, está estancado, no una desaceleración fuerte que promediando el 2%. Entonces tú tienes en cuenta un poco lo que tú ves, por qué y cómo lo que hay que hacer desde el punto de vista político en cuanto llegue el nuevo gobierno. Mira, 2-3 cosas clave. Lo primero que queda claro del trabajo de la Comisión de Productividad es que la productividad y el crecimiento económico no es un tema de derecha o de izquierda. Es como haber controlado la inflación. Le hace bien a los pobres, le hace bien a los ricos, da trabajo, ¿cierto?
y por otro lado hay que preocuparse de la productividad porque si no aparecen los Donald Trump. Entonces, eso es para generar sensación de urgencia al respecto. Segundo, es que no vamos a tener gobiernos de 6 años, como el último gobierno de Ricardo Lagos, sino que gobiernos de 4 años. Eso lo entiende afortunadamente, ojalá, la gente que está en las campañas. Y entonces, ¿qué es lo que hay que tener? Primero, hay que tener un plan que se haga cargo de la caída de inversión que hubo por razones estructurales y en parte que no tienen demasiado que ver con el país. Pero en ese contexto es tremendamente importante, por ejemplo, que haya pronto un salto en la inversión productiva y en infraestructura. ¿Cómo tú logras eso a partir del gobierno? Es partiendo por tener un set de proyectos importantes que desde el día 12 de marzo de 2018, estoy hablando en términos figurativos, puedan estar para licitación, para que muy pronto haya proyectos de lo que Larry Summers llama shovel ready. Proyectos donde la palita esté funcionando pronto. Eso es lo que necesita hoy la economía chilena para salir, un set importante de proyectos que empiecen a ejecutarse. Si tuviera que apretar yo a un ministro hoy día, no es tan fácil como decirlo, pero el problema no está en el financiamiento de eso, porque muchos de estos proyectos pueden traer financiamiento. Están los permisos, toda la burocracia. Y en el fondo tú necesitas, y sin saltarse regulaciones, es cómo hacemos que estos proyectos en el pipeline, en la lista, empiecen a ser preparados y ejecutados para que las licitaciones comiencen luego. ¿Cómo? Y ahí hay no te digo un mea culpa, pero un trabajo de todos los gobiernos de cómo llevamos estos proyectos rápido a que sean, como dice el exministro de Estados Unidos, Larry Summers, shovel ready, que estén listos para ser ejecutados. Y lo segundo en esa línea, entonces, para todos los candidatos que lleguen a segunda vuelta, tú tienes que llegar porque tú tienes que llegar listo para gobernar y hoy día los 2 años para preparar los proyectos ya no están, tienes que tenerlos listos. Que lleguen como Trump a firmar decretos. Digámoslo, no es muy elegante, pero necesitamos una muy buena pre-campaña de proyectos que se hagan así. Ojalá también desde el gobierno del expresidente Piñera también trabaje en ese tema porque uno vio que el primer año del gobierno de ellos original tuvo problemas para ejecutar, no había buena gestión, digamos, de public management, porque no sabían cómo ejecutarlo. Ojalá ahora llegue con equipos capaces de ejecutar desde el día 1. ¿Y qué es lo segundo? Yo creo que muchos de los proyectos de inversión grandes y proyectos nuevos que haga el gobierno requieren mucha coordinación público-pública dentro del gobierno. Eso yo creo que aparece como un gran diagnóstico. Y tú hablabas de tener un coordinador. Y claro, tú tienes que tener un coordinador, pero ese coordinador naturalmente no es un ministro de Economía, que creo que es muy valioso su trabajo, tampoco es un ministro de Hacienda, sino que tiene que ser alguien parecido un poco, si me disculpan la analogía, los gobiernos son distintos de los grupos económicos, pero los grupos económicos exitosos tienen un grupo de nuevos negocios que no depende de cada división en particular, de un ministerio o de un área, sino que depende, digamos, de la jefatura directa. Yo me imagino, un poquito para liderar este proceso, que cada uno de los 2 candidatos que llegue a segunda vuelta debería tener una propuesta para una especie de coordinador del crecimiento que funcione desde la moneda con oficina al frente del presidente. Y pueda romper burocracias, apurar proyectos, claro, coordinarlos. Sin saltarse la legalidad. Somos un país que necesita legalidad, nada de llamaditos por teléfono y cosas así, pero sí necesitamos llamaditos a las empresas, digo yo, pero sí necesitamos coordinación público-pública, que el Ministerio de Economía siga operando, digamos, proyectos y todo, pero necesitas a alguien que pueda coordinar proyectos nuevos y ese tiene que reportar directamente a la Presidencia de la República. Eso lo necesitamos, ojalá lo tengan los candidatos. Te tengo que dejar porque me pasé el tiempo, pero siempre contigo es muy entretenido. Rodrigo Wagner, cerraste el 4º año de la mesa, no con gloria y majestad, gracias por haber venido. Estaremos con repeticiones, lo mejor de o lo peor de, depende como lo vean ustedes, hasta la semana del 27 de febrero. Y nuestro invitado nuevamente, Rodrigo Wagner, académico de la Universidad de Chile, experto en productividad, políticas públicas, cocina bien, me dicen, no tengo idea. Debe tener otra virtud. Gracias por estar acá de nuevo, Rodrigo. Bueno, muchas gracias, Iván. Que estén muy bien, mucha suerte y ojalá tengamos la 5ª temporada de la mesa. No, ya está firmada. Muy bien. Ya, hasta luego, gracias.